Yo he basado casi todos mis estudios sobre literatura puertorriqueña, tratando de ver, ¿no?, cómo la literatura, la política y el arte puertorriqueño siempre están representando al otro, hablando por el otro, ¿no? Sea políticamente, artísticamente, literariamente. Lo que yo quiero tratar de presentar aquí es cuál es la relación que hay entre esa revolución que siempre estamos haciendo por otros, ¿no? Por nosotros y por otros podemos hablar, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y los alcances, ¿no? Y cuáles son las formas mediáticas que hacemos para presentarlo, ¿no? Hoy en Camilo llamaba al pueblo de Puerto Rico a levantarse, ¿no? Bueno, los estudiantes serían esa portavoz, esa vanguardia, ese pueblo puertorriqueño, como lo fuimos en el 81, y en el 81 nos estrellamos, ¿no? Nos estrellamos bien duro, ganamos un montón de cosas, de derrotas físicas, es el término que utiliza Carlos Fuentes ahora para hablar de que los que ganaron perdieron, ¿no? Y los que perdimos ganamos. Y yo quiero que aprendamos eso, ¿no? Que pensemos en eso, pensemos en otras cosas, ¿no? En otras formas. Porque si vemos en la gota llegar, debemos saber cómo jugar con ella, no solo como han jugado los estudiantes corriendo de un lado para otro, desviando las marchas, ¿no?, para no confrontar la policía, sino cómo confrontamos toda una política estatal que viene para aplastarnos. Me voy a invitar a hablar de lo que yo he visto en el foro en el cual yo participo, que es en la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que hay un desconocimiento bien grande sobre cómo opera la Junta de Síndicos, cuál es el proceso decisional, cómo se llevan esas decisiones tan importantes, ¿verdad?, que nosotros sufrimos, porque sufrimos a diario. Nosotros hemos tratado de un poco abrir una ventana a ese proceso, y sé que otros síndicos anteriormente han tratado de hacerlo. Así que te voy a dar unos puntos que apunté sobre lo que he visto, donde yo entiendo que es sumamente preocupante, sobre todo porque al final del día lo que denota es que, en mi opinión, la Junta de Síndicos no existe. Es un ente que está ahí, que tiene una estructura en ley, pero que en realidad no toma decisiones por sí solo. O sea, la Junta de Síndicos no decide nada. Las decisiones que toma la Junta de Síndicos ya se decidieron en otro sitio. Primero que nada, la mayoría de los síndicos, exceptuando los que llevan mucho tiempo, que son muy pocos, la mayoría de ellos tienen poco o ningún conocimiento de qué es la Universidad de Puerto Rico. Cuando se habla de intransigencia hay que ponderar muy claramente a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que Herrera un poco empezó a narrar que esta gente escribió el manual de la intransigencia y lo ha ido enmendando continuamente para mejorarlo. Cada reunión de la Junta hay una nueva edición del manual de la intransigencia. No le parezca. De hecho, se nota la intransigencia escuchándolo usted hablar por los medios, ¿verdad? Y vivir allí es una cosa pues espantosa. ¿Qué pasó de agosto, o digamos de julio, a noviembre? Pues era un momento en el que se llegó a un acuerdo, un entendido, de que no se iba a implantar la cuota para buscar opciones a la cuota. ¿Y qué quería decir? Eso era un acuerdo de ambas partes. Y los estudiantes hicieron lo que los universitarios hacen: investigar, analizar, conseguir información, pedir colaboración a distintos sectores. ¿Qué hizo la administración universitaria en ese semestre? Insistir en que la cuota va, no importa qué. No importa qué, por esa es la preocupación de que se consigue, ciertamente, si se consigue dinero suficiente para que no se tenga que cubrir la cuota, se siente que tienen un problema, que la cuota tiene que ir de todos modos. ¿Qué más intransigencia antiuniversitaria que esa podemos encontrar? Yo me dedico a organizar un colectivo de prensa estudiantil desde adentro en la página roberto.com, que espero que hayan entrado aquí, la hayan visto en algún momento. Y es en mi experiencia que yo he visto una contraposición de lo que son los derechos individuales y los derechos colectivos. Un sector amparándose en que lo que necesitamos hacer es enfocarnos en el acceso a la educación para todos, se ve como una amenaza para el desarrollo del país. Y entonces lo que he visto ha sido un triángulo. Por un lado, ahora está la violencia policíaca que silencia solo un punto de vista, que es el que amenaza al gobierno.
Por otro lado están los estudiantes que se están dando cuenta a raíz de la entrada de la policía que esta lucha se ha tornado más grande que ellos, más grande que la universidad. Y por otro lado está la administración que se ha vuelto totalmente insensible, y ahora escuchando a los síndicos lo que hacen es confirmar lo que yo he estado viendo y lo que he estado sospechando por tanto tiempo, y se han convertido totalmente insensibles al desarrollo de los valores de los que propaga la universidad, al diálogo, al sentir del país, a los derechos de los estudiantes y los derechos civiles, y como si sumiera al país en una crisis más profunda y educar a una élite fuera en realidad lo que va a ayudarnos a todos como colectivo. Muchas gracias por tenerme aquí. Me voy a dedicar a hablar un poquito sobre la decisión más reciente del Tribunal Supremo. Algunos de los puntos más importantes son los siguientes. El tribunal decide que la Universidad de Puerto Rico es un foro semipúblico. El tribunal normalmente tiene que catalogar los lugares donde uno se expresa, utiliza diferentes denominaciones. Si es un lugar privado, pues si es un lugar público, y en este caso si es un lugar semipúblico. Cuando se determina que es un foro público, nuestro ordenamiento otorga la mayor protección posible. Y eso, ¿verdad? Históricamente pues son los parques, los lugares que históricamente se da ese deporte de ideas. Y en ese sentido nosotros entendemos que qué lugar más idóneo, qué lugar más obvio para ser declarado como un foro público tradicional que la Universidad de Puerto Rico, para poder limitar la expresión en la Universidad de Puerto Rico. Nosotros en un foro público, el Estado necesitaría de un interés apremiante, probar que hay un patrón de violencia que justifique limitar esa expresión, y siempre es regularla, decir cómo y dónde, pero nunca puede prohibirla totalmente. Y en ese sentido, quiero traer a colación también la más reciente resolución de la rectora, que tomando en consideración incluso esta opinión, toda persona, ¿verdad? Todo abogado que sea sensato debe concluir que esto es totalmente inconstitucional. La rectora acaba de decir que durante 30 días los estudiantes ni nadie, no se puede llevar a cabo piquetes, festivales, marchas, y yo creo que la peor de todas, o manifestación masiva. En otras palabras, acaba de prohibir las clases, porque una manifestación masiva bajo esa interpretación puede ser una clase. Estas últimas 2 y 3 semanas que se empieza a operacionalizar, por lo menos venimos a ver tanto la cuota como se iba a operacionalizar, ellos simplemente se iba a hacer, o sea, no había discusión, ni siquiera en el sentido operacional, burocrático, ¿verdad?, del director de finanzas, de decir cómo eso se operacionaliza, más allá de que se va a hacer, y no importa, y todo el mundo, y no importa si estás en DESER, no importa si estás en tesis, o sea, Mayagüez hizo una investigación de sus últimos 5 años, y ellos hicieron el cálculo de aquellos estudiantes que tenían 12 créditos o más, y aquellos que estaban matriculados menos de 12 créditos. Y ellos decían, bueno, si ustedes quieren ganar, ¿verdad?, quieren sacar tanto dinero, si al estudiante de 12 créditos o más tú le cobras la cuota completa, pero los estudiantes de menos de 12 créditos tú le cobras de acuerdo al número de créditos, ¿verdad? El cálculo en los últimos 5 años nosotros les podemos demostrar que la diferencia va a ser 1% en tu recaudo. Y los compañeros me decían, Marta, dile que si yo soy un empresario, ya tú verás como los empresarios pueden ver que esa bobería de un 1%, tú verás como va a haber alguna grieta o un espacio para que empiecen a considerar. No sé qué, no hay espacio, no había interés, no hay interés.